Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos una vez más a este su curso de Oracle SQL desde cero. En el día de hoy vamos a trabajar con las relaciones entre tablas. Como sabemos, al crear una base de datos se deben configurar tablas separadas para diferentes tipos de entidades. Por ejemplo, cuando creamos una tabla para almacenar clientes, una tabla para almacenar pedidos, productos. Esto es lo que se conoce como entidades de base de datos. Pero también necesitamos tener relaciones entre estas tablas. Como les mencionaba en el ejemplo anterior, los clientes, por ejemplo, realizan pedidos y estos pedidos a su vez contienen elementos. Todo esto conlleva una relación cuando se configura la base de datos. Al seleccionar datos de varias tablas con relaciones en SQL se utiliza la funcionalidad conocida como join, la cual une la selección de dos o más tablas en una misma consulta, realizando la misma a las tablas que ya tengan preconfigurada esta relación entre sí. Dentro de los tipos de relaciones de base de datos está la relación de uno a uno, que es un tipo de relación en donde se enlazan dos o más tablas que tengan un único registro en común entre ambas. Por ejemplo, como vemos acá, una base de datos que contiene una tabla que se llama estudiantes, contiene un campo que se llama ID de estudiante. Este ID pues está enlazado a otra tabla que se llama información de contacto, en donde solo hace relación a ese único campo que contiene ID de estudiante. En resumen, los estudiantes solo pueden tener un ID de estudiante por cada estudiante. Esto es un ejemplo de relación uno a uno. Existe también la relación uno a muchos, que es la que maneja el enlace de un registro de una tabla con varios registros de una segunda tabla. En este ejemplo vemos una tabla que se llama clientes, contiene un campo que se llama ID del cliente y este a su vez está enlazado en una tabla que se llama pedidos con el campo ID del cliente. A través de este enlace en la tabla pedidos se pueden consultar todos los pedidos que ha hecho este cliente enlazado a través del campo ID del cliente. En resumen, un cliente puede tener muchos pedidos, sin embargo los pedidos solo pueden ser únicos por cada cliente. Este es el ejemplo de la relación uno a muchos. En la relación muchos a muchos podemos ver que mediante la relación entre dos o más tablas pues existen registros relacionados, tantos haya en una tabla como lo haya en las demás, siempre y cuando estén ya relacionadas entre sí. Por ejemplo, en este caso vemos una tabla de estudiantes que está enlazada a la tabla matrículas y esta a su vez enlazada a la tabla clases. En este caso, pues, podemos resumir que un estudiante contiene varias matrículas y que a su vez puede estar inscrito en varias clases. Del mismo modo, en las clases puede haber varios estudiantes inscritos con varias matrículas. Como ven, la relación que se da entre las tablas tipo mucho a mucho, pues permite que todos los registros de cada tabla estén relacionados entre sí, tanto con las tablas de la izquierda como con las tablas de la derecha. Si se fijan en la imagen que nos especifica claves externas, señalándonos dos campos de esta tabla, lo de claves externas o claves foráneas es un tema que aún no lo hemos visto, pero ya lo veremos en su momento cuando estemos viendo ya los ejemplos de relaciones entre tablas. Las relaciones de autorreferencia o relaciones autorreferentes lo que indica es que entre dos tablas pueden ser consultados simultáneamente los mismos valores de diferentes entidades. En este caso vemos la relación entre una tabla empleados y gerentes. Si se fijan, hay un campo que se llama ID del gerente que está relacionado a otro campo de la tabla gerentes que se llama ID del empleado. Pero del mismo modo, los gerentes tienen su ID de empleado, al igual que en la tabla empleados aparece un ID del gerente, lo que indica que un gerente de igual modo es un empleado. Al igual que en la tabla empleados, pues maneja un ID del gerente, puede ser también de cualquier otro puesto en la empresa. En este caso tomamos gerentes, pero puede ser también empleados de otro tipo de nivel. Sin embargo, las relaciones de autorreferentes, como veremos en ejemplos más adelante, pues nos permiten hacer consultas enlazando una tabla con la otra, autorreferenciándola, es decir, tomando como enlace el mismo campo que está definido en ambas tablas. Existen varios tipos de joins o uniones entre tablas al momento de hacer consultas que nos permiten traer datos relacionando dos o más tablas. Entre estos está el inner join, que es un tipo de enlace que devuelve todas las filas cuando hay al menos una coincidencia entre ambas tablas.
Recuerden que al momento de configurar nuestra base de datos, pues las tablas toman un orden al momento de almacenarse y quedan definidas como una tabla a la izquierda, una tabla a la derecha y así subsecuentemente. Cuando utilizamos el inner join, la consulta se genera siempre y cuando haya al menos pues una coincidencia entre ambas tablas. Si no existe ningún registro que coincida entre las dos tablas, pues no va a venir nada en la consulta. Va a ser una consulta vacía. Existe el que llamamos left join, que es un tipo de enlace que al momento de realizar una consulta nos trae todas las filas de la tabla de la izquierda y las filas que coincidan en la tabla de la derecha. Si no existen datos que coincidan en la tabla de la derecha, pues trae solamente los datos de la tabla de la izquierda. Por el contrario, existe entonces el right join, que realiza la misma función que el left join, es decir, devuelve todas las filas de la tabla, pero en este caso de la derecha, y las filas coincidentes de la tabla de la izquierda. Si al momento de realizar la consulta no hay ningún dato que coincida con la tabla de la izquierda, pues solo vendrán los datos de la tabla de la derecha. Y por último, el full join, que es un enlace entre tablas, cuya consulta pues nos devuelve todas las filas de ambas tablas, la izquierda y la derecha, siempre y cuando coincidan los datos de una con la otra, o aunque no coincidan, de todos modos, trae todos los datos en ambas tablas. Vamos de inmediato entonces a pasar a nuestro editor, nuestro SQL Developer, y nos vamos a ir a la descripción del video y vamos a copiar las ejecuciones que están ahí disponibles y la vamos a pegar en nuestro editor. Posteriormente entonces pues ejecutamos dichas instrucciones y vemos ya que se nos va a crear una tabla que se llama clientes y una tabla que se llama provincias. Luego pues se van a insertar todos estos datos que nos van a servir para los ejemplos. Borramos y verificamos aquí en nuestro editor de objetos que se nos creó la tabla clientes, sus respectivos campos y aquí debajo está nuestra tabla de visitantes. Vamos a hacer un select a nuestra tabla de clientes y vamos a hacer un segundo select a nuestra tabla de visitantes. Vamos a dejarlos aquí debajo para tenerlos ahí listos y vamos entonces a consultar los datos que contienen ambas tablas, cliente y visitantes, utilizando un enlace entre ambas. Select c.nombre, domicilio, y ciudad. Luego colocamos de nuevo una coma, vamos a colocar entonces un prefijo p, punto, y vamos a decirle nombre. Debajo pues entonces colocamos from clientes. Colocamos más adelante una C. Luego debajo vamos a decir join, colocamos provincias y colocamos una P. Luego debajo decimos on, colocamos C punto, código provincia, igual a P punto código. Colocamos punto y coma. Sombreamos todo y ejecutamos esta instrucción. Y aquí tenemos una consulta que nos trae los datos requeridos de ambas tablas unidas a través de la instrucción join. Vamos a detallar entonces la consulta que acabamos de hacer. Colocamos select c.nombre. Cuando colocamos una c. luego del select, estamos indicando que vamos a utilizar un prefijo. Este prefijo, a modo de alias, indica que la consulta va a venir de una primera tabla que va a tener ese prefijo C. Luego entonces seleccionamos un segundo campo, domicilio, y un tercer campo, ciudad. Cuando no le colocamos el prefijo C al campo domicilio y al campo ciudad, el sistema inmediatamente interpreta que van a pertenecer a este prefijo que colocamos al primer campo, al campo nombre. Luego colocamos entonces un segundo prefijo P y colocamos nombre. Al colocar este segundo prefijo, indica que ya vamos a hacer una consulta a una segunda tabla. Colocando P punto, indicamos que ya nos vamos a ir a una segunda tabla, de la cual solamente vamos a pedir un solo campo que es nombre. Luego entonces, al colocar from clientes C, le decimos al sistema que vamos a realizar una consulta a la tabla clientes a los campos que tengan el prefijo C. Es decir, colocando esta C, le decimos al sistema, realiza el select a la tabla clientes a los campos que tengan el prefijo C. ¿Y cuáles son los campos que la tienen? El campo nombre, el campo domicilio y el campo ciudad.
Si se fijan, del mismo modo, si colocamos c.domicilio y de igual modo colocamos c.ciudad, vamos a hacer la consulta, de igual modo viene el mismo resultado al realizar la consulta. Es decir, si no colocamos el prefijo a los demás campos, solo con colocarlo en el primero es suficiente, pero de igual modo, colocándoselo a cada campo, resulta igual la consulta. Entonces, cuando decimos from clientes C, el sistema busca todos los campos que tengan esa C como prefijo y se va a la tabla indicada que es clientes y trae cada campo. Posteriormente, entonces, colocamos un join que indica que vamos a hacer el enlace a provincias P. Cuando decimos join provincias P, le decimos al sistema enlázame a la tabla provincias que tiene el prefijo P. Tráeme los campos que tengan prefijo P. En este caso, solamente el campo nombre tiene este prefijo. Por lo tanto, el sistema se va a la tabla provincias y busca el campo nombre. Luego, debemos realizar un filtro para indicar cuál es el campo que enlaza estas dos tablas. ¿Cómo lo hacemos? Pues decimos on y colocamos c. Código provincia igual a p.código. Estamos diciendo con esto que el enlace lo vamos a hacer a través de los campos código provincia de clientes igual a código de la tabla provincias. Por lo tanto, el sistema busca estos dos campos y hace el enlace a través de ellos, siempre y cuando, claro, estos campos estén configurados de igual modo en cada tabla. Si vemos en la configuración que hicimos para crear estas tablas, fíjense cómo la tabla clientes tiene código provincia, tipo number, tamaño 2. En la tabla provincias, el campo código igualmente es de tipo number y tamaño 2. Deben tener igual configuración de tipo de dato y de tamaño los campos que van a relacionar ambas tablas. Si la configuración para la creación de los campos es diferente, pues entonces el enlace falla y el join no se ejecuta. Entonces, pues, para resumir, hicimos una consulta a la tabla clientes y a la tabla provincias, enlazadas por los campos código provincia y código. Digamos que quisiéramos ordenar esta consulta por el campo nombre de provincias, pues le diríamos aquí debajo, order by p.nombre, es decir, ordéname esta consulta por el campo nombre de la tabla provincias que tiene el prefijo P. Colocando p.nombre, el sistema busca qué tabla tiene el prefijo P. Se da cuenta que es provincias, aquí está, y entonces organiza la consulta en orden alfabético por este campo. Aquí lo vemos. Y bien, eso es todo por ahora referente a realizar consultas en SQL enlazando tablas con la cláusula join. Más adelante pues seguiremos viendo más ejemplos de cómo realizar consultas con las demás cláusulas. Pueden ir como siempre practicando, les voy a dejar esta consulta igualmente en la descripción del video junto con el código para crear las tablas e insertar los datos del ejemplo del día de hoy. Así que nos vemos en una siguiente entrega, gracias por su atención y hasta pronto.